¿Listo? Pues muy buen día de nueva cuenta, otra vez aquí, aunque se escuche repetitivo, pero agradeciendo infinitamente la invitación y aparte el espacio que nos brindan a la gente que nos gusta leer. Este espacio también el Museo de Linares lo ofrece a toda la gente de aquí de Linares, a jovencitos, a jovencitas, niñas, niños, adultos como yo, que quieran venir a tener un espacio aquí de diversión literaria, leyendo lo que a ustedes les guste, siempre y cuando se ajusten a las normas de la cortesía y el respeto que siempre ha prevalecido aquí en esta institución para todos los que disfrutamos de él. Y bueno, pues hoy es un día muy, muy especial para todos los que vivimos en este continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Argentina, porque hoy se celebra el Día de las Américas. De modo que, pues qué bueno que estamos en este continente, ¿no? Me encanta mi continente, me encanta mi país, la ubicación que tiene y todo. Pues bueno, vamos a leer hoy un libro de el licenciado Ricardo Espinosa. Ricardo Espinosa es originario de Monterrey. Es licenciado en Administración de Empresas, graduado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue maestro, periodista, productor de televisión. En 1996 inicia como comentarista de televisión sobre los usos del lenguaje. Entonces, sobre los usos del lenguaje es de lo que vamos a sacar algunos fragmentos de este libro, que es el segundo, que se llama Como dijo, de la edición que se llama En la punta de la lengua. Este era un programa que tenía él en televisión, En la punta de la lengua, entonces era muy interesante escucharlo, porque nos ayudaba a entender el uso de las palabras cotidianas, las que aplicamos cada día en tantas cosas, y que a veces las aplicamos mal, y a veces decimos algunas cosas que ni sabemos el verdadero significado, y le damos otro uso y le damos otra aplicación. Bueno, pues me gustaría empezar con este parrafito aquí, que dice, el idioma práctico. ¿Quién le puso al idioma la etiqueta de solemne? ¿Quién dice que para hablar de estas cosas es necesario adoptar una pose doctoral y hacerlo de una manera tan rebuscada que nadie nos entienda? ¿Para qué decirle óbolo a una limosna si sé que algunos de los que nos escuchan no van a saber que óbolo y limosna es lo mismo? Por eso, perdónenme que insista tanto en que hablar bien no es hablar rebuscadamente ni quiere decir que el tema tenga que ser expresado de una manera solemne. Además, el estudio del idioma no es pecado ponerle un poquito de humor. Al contrario, es bueno hacerlo así, en lugar de pretender demostrar que yo sé mucho más que tú. No se trata de eso, ¿no? El idioma es patrimonio del pueblo, es para el pueblo. Lo use y en ese pueblo estamos incluidos usted, yo, aquel, aquella, todos nosotros. Bueno, este es el inicio del libro, la presentación del segundo tomo de, como dijo, de la punta de la lengua, y nos vamos al prólogo de prólogos. Este libro está muy divertido, a mí me encanta mucho, me ha ayudado mucho en mi forma de expresar y en entender las cosas que debo decir antes, cómo las debo expresar, y para entender a la gente que me habla también, porque a veces de pronto por ahí andamos un poquito sentimentales y nos dicen algunas palabras que no les entendemos bien, y ahí pues nos estamos sintiendo así como que, ay, ¿qué me dijo? Ay, qué grosero, ay, no. Bueno, vamos a empezar con esto del prólogo del prólogo. Dijo cómo, de todos esos maestros que surgiendo de entre los matorrales y sin pedir permiso se nos atraviesan por la vereda, termina uno acordándose a perpetuidad de dos tipos de ellos, de los que golpearon con la regla o con las reglas, y de aquellos que tuvieron por arma de lucha el humor. Ay, eso me encanta, yo tuve maestros así. O cuando menos, y en su propia defensa, un buen sentido del humor. Los primeros criminales a sueldo formaron a toda una pléyade de papagayos que curso a curso, sometidos, repitieron lo que hoy no saben. Arreglazos, ¿cuándo, verdad?
Y los segundos, los más sabios, esos hicieron de la escuela una casa, o viceversa. Ello, cuando las dudas los acosaron en una fiesta, y cuando sus respuestas nuestras permanecen como solo permanece un buen recuerdo. Así, según se ve lo que se ve, bastante más efectivo va resultando esto de que la ilustración acuda por la vía de la sonrisa y no con tanta sangre derramada al pie del pupitre. Hágame usted el favor. Hace unos años, convocado por la amistad toda de Ricardo Espinosa, acudí todo al nacimiento de Como dijo, en su primer volumen, y que por más reedicciones que plácidamente va teniendo, necesitaba ya valerse de un hermano que narrara todavía más aventuras. Otras, como tantas las corre nuestro idioma, regodeándose bajo la piel de un poeta, transitando orgulloso y febril por dentro de las venas de un pueblo, o vagando en gran parranda o parrando a lomos o lomas de un presidente que usa botas y votos. Pero más allá de cualquier alusión personal, quien accidental y venturosamente conserve un sentido de patria, coincidiría quizá en que solo el idioma alcanza casi la santidad de una bandera, o la virtud, cuando menos la melódica, a un himno, pues asimismo otorga, implica o denuncia la identidad. La identidad. Esto, cuando de ahora sé que resulta medianamente necesario el hecho de ser lo que sea y de tener en donde sea. Conforme nades, lector, por estas mansas páginas advertirás en don Ricardo Espinosa el doble talento que hace de cuestión tan estratégica un juego. El juego de un apasionado por el lenguaje, que se divierte provocando la risa, no del gaznate, y sí de la inteligencia. Y luego, lejos de hallar un texto con reglas gramaticales, encontrarás que Espinosa se salta algunas trancas y felizmente contraviene muchas cosas. Ahí su encanto, pues las contraviene con los pelos pardos de la burra parda en la mano. Y en muchos casos lo hace otorgándole su sitio a la costumbre, esa que sin panza y con reputación hace más leyes que un diputado en mi país. Y bueno, voy por fin con la brevedad de que se me solicitó al prólogo. Sucede que en este sagaz libro se pasean por los jardines del humor, gozosos y sin límite, las juguetonas posibilidades que para hacer un madrigal o para hacer una travesura ofrece un idioma como el español. Enriquecido el asunto además con el más puro ingenio del mexicano. Dice, documenta, divierte y deleita. Adelante pues y pase usted. Carlos Díaz Barriga, Monterrey, Nuevo León, septiembre del 2002. Hablar bien. ¿Qué es hablar bien? Todos queremos hablar bien, hacer un uso adecuado de nuestro hermoso lenguaje, pero vamos a precisar conceptos. ¿Qué es hablar bien? Pues hablar bien, decir las cosas de una manera correcta respetando las reglas de la gramática. Eso así, a simple vista, parece algo de lo más sencillo, pero ¿lo es? Hace 500 años, al multiplicar 2 por 2, el resultado era 4. Y después de todo este tiempo y en todo el mundo, el resultado de 2 por 2 sigue siendo 4. Hace 500 años, en cambio, la gente hispanohablante no decía trajimos, decía trujimos. No decía hoja, decía foja. Y decía priesa y ancina. Eso era lo correcto, o por lo menos era la costumbre. Pasan 500 años y 2 por 2 sigue siendo 4, pero ya no debe decirse trujimos, ni foja, ni priesa, ni ancina. Ahora lo correcto es trajimos, hoja, prisa y así. ¿Qué pasó? Ocurrió un proceso natural característico del género humano, evolución. El hombre evoluciona, es un ser vivo,
El idioma es un ser vivo y evoluciona. No es una ciencia exacta. Las ciencias exactas también evolucionan, pero sus bases siguen siendo las mismas y con el idioma no sucede así. Los cambios ocurren por muy diversas e imprecisas causas y provienen de muy diversas fuentes, entre ellas las más impredecibles, el uso y la costumbre. Imaginemos que un día alguien dice que 2 por 2 son 5 y supongamos que se fuera difundiendo esa idea hasta que hubiera millones de personas en el mundo que dijeran que 2 por 2 son 5. Luego el IRME, Instituto Regulador de las Matemáticas Españolas, eso se acaba de inventar, decreta que en vista de que ya hay mucha gente que lo dice, vamos a dejarlo así. Vamos a hacerle un cambio a las tablas y vamos a aceptar que 2 por 2 pueden ser 4 o 5, como usted quiera. Quedará a gusto del cliente. Pasa el tiempo y llega el momento en que ya muy poca gente dice que 2 por 2 son 4. Entonces el IRME declara que la regla cambia definitivamente y que a partir de tal fecha decir que 2 por 2 son 4. Será un arcaísmo y quienes así lo afirmen sufrirán la burla, el escarnio, la mofa y la befa de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las cosas. Y muchos dijeron que 2 por 2 son 5. Oiga, pero que hasta hace unos días era correcto. Sí, pero ahora ya no lo es. Y no me esté fastidiando. 2 por 2 son 5. Y esa es la voluntad popular. Y mi función es hacer que se respete porque para mí la voluntad del pueblo es sagrada. He dicho. Eso es, en cierta forma, del pueblo. Bueno, lo que pasa con el idioma y nuestro error es querer juzgarlo como si fuera una ciencia exacta, lo cual nos lleva a concluir que no es tan fácil definir lo que es hablar bien, porque lo que ayer era barbarismo, hoy puede ser una nueva palabra, aceptada por la Academia de la Lengua. Tratar entonces de concentrar en un libro todos los errores que se cometen en el uso del idioma sería misión imposible. Ni siquiera es factible establecer reglas estrictas porque también están cambiando constantemente y con el primer cambio que se produjera, el libro empezaría a quedar obsoleto. Lo que podemos encontrar en un libro como este es una serie de referencias para establecer un criterio y con ello mejorar el uso del lenguaje, establecer una comunicación adecuada con los demás, tomando muy en cuenta las circunstancias, el lugar, la cercanía de otras comunidades, el uso y la costumbre, entre otros factores. Además, para complementar la receta le pusimos un poquito de humor, con el expreso deseo de entretener y al mismo tiempo desmentir la propuesta de que para hablar de los usos del idioma hay que ponerse solemne. Si no fuera porque nos gana la risa, solamente me queda pendiente una advertencia. Este libro no es para los especialistas en el estudio de la lengua. Es hacerlo de manera... ni para los chiflados, que siguen creyendo que hablar bien es hacerlo de manera que nadie nos entienda. Este libro está dirigido a la gente que quiere expresar sus ideas con propiedad, pero claramente. A la gente que quiere comunicarse y que entiende que la comunicación es el proceso de hacer comunes las ideas, porque eso es realmente el principio de toda cultura. Ricardo Espinosa, octubre del 2002. La reina de las letras, la A, la reina de las letras. En la representación escrita del que se ha considerado el sonido humano más natural, puro y simple, basta con abrir la boca un poco y soltar el aire haciendo vibrar las cuerdas vocales para que ésta se produzca. Por eso mismo, y por muchas cosas más, la A está considerada como la reina del abecedario. Fíjese usted, es la primera letra en la mayoría de los idiomas cultivados como el nuestro y, además, con sus dos patitas muy abiertas al marchar, encabeza el desfile de las vocales que con tanta gracia describe Cricri en el grillito cantor. La A solita es una preposición muy común en frases como me voy a mi casa, ya no aguanto a tu mamá,
y no me vayas a buscar. En muchos vocablos, la A determina el género para hacer del doctor una doctora, al escritor hacerlo una escritora y al director convertirlo en directora. Algo que llama la atención son las historias y leyendas a que ha dado lugar la A por la forma gráfica triangular que tiene, supuestamente relacionada con su origen. Hay quien dice que se formó inspirada en los trípodes que nuestros antepasados prehistóricos usaban para sacar agua de un pozo o para mover algún objeto de gran peso antes de que se inventara la polea. Se supone que ante la perspectiva del gran esfuerzo que habrían de hacer los ancestros, se paraban frente al trípode y jadeaban, y nada más de pensarlo, y el jadeo era un suspirante, que ahora haríamos aún más expresivo, el jadeo, poniéndole una H junto, confiando en que la H es muda y solo serviría para hacer más notoria la aspiración de ja, ja, ja. Al llevar el sonido al papel, ¿cuál papel si todavía ni de chiste que existiera? Bueno, al papel de la época, que quizá fuera una piedra o una superficie de arcilla. Nada más lógico que representar el sonido de la A por la figura del trípode, que sería el objeto que naturalmente para ellos lo provocaba, ese sonido. En la historia de las letras de Salvador y Lodares se narra la curiosa ocurrencia que tuvo un tal Francisco del Rosal a principios del siglo XVII, quien, convencido de que la A es la única letra que pueden pronunciar hasta los mudos, imaginó que la A era la representación gráfica de una lengua cortada. ¡Qué bárbaro! Diseñada así, según él, para demostrar que para pronunciarla no hacía falta siquiera tener lengua, y que, cortada esta, bien podía producirse el sonido de la A con solo abrir la boca y expeler un mínimo de aliento. No muy lejos de él estuvo el erudito dieciochesco Salvador J. Mayer, que decía que la A nació acostada, cosa por otra parte muy normal para nosotros, porque era la representación gráfica de una trompeta, que la diseñaron así, imitando la forma en que se articula, que es expeliendo el aire con la boca abierta. Y pasamos al segundo capítulo. Decía aquí: la increíble, dice aquí, la campana suena, es el capítulo 3. La campana suena primero en Italia. En una región italiana fabricaban una especie de conchas metálicas a las que por su forma y por el material con el que estaban hechas, les pegabas con algo contundente y el sonido así producido alcanzaba grandes distancias. El lugar comprendía parte de lo que hoy es Nápoles, Avellino, Salerno y otras provincias y se llamaba Campania. Ese es el motivo por el que aquellas enormes conchas sonoras metálicas se les llamó campanias y después, ya en nuestro idioma, campanas. Antes de la llegada de los españoles a las Antillas Menores, habitaba el lugar la tribu de los Caribes, nombre que ha prevalecido hasta la actualidad como denominación de toda esa región. Para algunas tribus indias que se enfrentaron a ellos, el nombre de los Caribes era un poco difícil de pronunciar y les llamaban Caniba. Y como los Caniba eran muy crueles y esclavizaban a sus mujeres y a sus niños, mientras devoraban literalmente a los hombres, se les quedó el nombrecito de Caniba, que luego se transformó en caníbal, para designar a todo aquel salvaje que se dedicara con singular alegría a almorzarse al prójimo. Así es la historia de los nombres, a veces fantástico y a ratos legendario. Así que no debe preocuparnos mucho si cada una de estas historias que se cuentan acerca del origen de esta o aquella palabra sea verídica o fantasiosa. Allá por el año 100 a.C., llegó a Roma un frutito rojo que a casi todos les encantaba. Y cuando alguien preguntaba de dónde lo habían traído, no faltaba quien contestara que de Cerasus,
una provincia romana del Ponto, ubicada a orillas del Mar Negro, lo que son ahora terrenos turcos. Pues como el frutito venía de Cerasus, pronto empezó a llamársele Cerasum, que es el gentilicio, es decir, el adjetivo que se aplica al que proviene de esa provincia. El hecho es que la palabra Cerasum con el tiempo se convirtió en cereza, que es como la conocemos ahora. Y a todos nos encantan las cerezas. Son anécdotas simpáticas que surgen cuando se pone uno a explorar el origen de las palabras. Y aquí le tengo otro caso. Ya nomás y nos vamos. Ya casi, ya son las 10, son 10:51. En aquellas épocas romanas había un aire caliente y molesto que venía del sur, en particular de una localidad africana llamada Vulturnia. El airecito aquel que metía al imperio reminiscencias de un territorio tan sofocante como el africano se le llamó Vulturnus, el que viene de Vulturnia, el cual con el tiempo se convirtió de Vulturnos en bochorno, que es el que se está sintiendo ahorita aquí en la ciudad de Linares, que es ese calor molesto que le sube uno a la cara por vergüenza o que les da a las señoras cuando, bueno, ustedes nos entienden. Comenzamos el capítulo 4, a ver si nos alcanza. Tenemos que son las 10:52 de la mañana. El sonoro lenguaje, el de Sonora. Para ellos, estar bichi es estar desnudo. El vocablo parece ser de origen zapoteco y se refiere en principio a algo seco, pero no porque cuando lo vean a uno así como que sin ropita, le vayan a decir que se le ve todo seco. No, no, no. Sino que se refiere a un árbol que cuando está seco se le caen las hojas y queda desnudo de sus ramas. Me estoy refiriendo a la gran nación Cajita, que en épocas prehispánicas ocupó gran parte del norte de Sinaloa y al sur de Sonora, en donde habitaban varias familias en la parte sonorense. Hay dos en particular que subsisten hasta nuestros días, los yaquis y los mayos, quienes ocupan precisamente las márgenes de los ríos Yaqui y Mayo, respectivamente. En el idioma cajita, el término bichi se extendía a bichicori, que es un individuo flaco y seco, vocablo que puede referirse también a una fruta seca, especialmente a cierto tipo de calabaza que los indios dejan orear para comerla. En este idioma tan musical, el cobanero es el gobernador, el cacique o cualquier jefe que no tiene superioridad jerárquica en cada uno de los 8 pueblos del río Yaqui y de los 8 del río Mayo. Había un cobanero que era el jefe, el patriarca. La palabra cobanero deriva de coba, que quiere decir cabeza. Es como capitán, que se deriva del capita, que en latín significa precisamente cabeza. Qué hilación de términos, no de palabras, y de una región a otra, desde un continente al nuestro. Otro vocablo derivado de la lengua cajita que se ha difundido nacionalmente por un grupo musical que se llamaba así es buki. Ustedes han oído hablar de los Bukis, un grupo musical que todavía anda girando por ahí. Aunque la grafía correcta del término buki no es esa, sino buki con V, que se refiere a un rapazuelo, pero que proviene de llamar así a un perro de la calle, flaco y desnutrido. En esa región, el bacanora es un aguardiente que se obtiene del maguey sonorense. Se llama así porque en la localidad de Bacanora es donde se destilaba el de mayor calidad. Para ellos, el cocorí es el chile. Está muy bueno. Con eso terminamos. En especial el chiltepín. Originalmente el chiltepín, así se le llama por allá en el Estado de México, es chillitecpín. Y tecpín en náhuatl se refiere a una pulga. Entonces el chiltepín es el chile pulga y es como se le llama allá, al que nosotros conocemos ahora como chile piquín o chile quipín, que de las dos maneras es correcto llamarlo. Ya en la mezcla lingüística con el español surgen vocablos como pascola, que es un baile de los indios de la raza caíta, en una forma que deriva de Pascua o Pasco, y que para ellos significa fiesta.
pero se cree que el vocablo Pascola no es más que una alteración de la palabra Pascua. El Pascol, que es quien ejecuta este baile, por lo general, es un hombre agudo e ingenioso, según la descripción que de él hace don Horacio Sobarzo en su libro Vocabulario Sonorense. Mientras baila, el Pascol va forjando anécdotas y cuentos morales o satíricos que refiere a su auditorio en tono muy agradable, haciendo variar la diversión que de otro modo sería monótona y fastidiosa. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy, porque quiero mencionar que don Ricardo Espinosa, pues bueno, llevamos una relación ligera, pero de muy buena manera, y así fue como yo comencé a leer lo que él escribía. Ya desde antes lo escuchábamos en la TV, ustedes recordarán su programa En la punta de la lengua. El licenciado Ricardo muere el 7 de marzo del 2018 a la edad de 79 años. Yo les recomiendo mucho este tipo de libros, nos ayudan mucho a entender, como siempre lo he dicho, a entender muchas de las palabras que cotidianamente usamos y que ni siquiera sabemos su origen y que a veces las aplicamos mal y que en muchas ocasiones por eso pues hay personas que podemos llegar a ofender. Entonces yo se los recomiendo mucho, como dijo, En la punta de la lengua, de don Ricardo Espinosa. Y también hoy, este día, les vamos a recomendar este librito de libros de bolsillo pequeños de Ramón García Domínguez, que se llama Un grillo del tercer milenio. Este está muy interesante. Es un joven, una persona joven, que está ya en el año 2400. Entonces, él escribe una carta a los jóvenes del pasado, a los jóvenes de este siglo, del siglo XXI, y les habla sobre lo que existía y que en ese año del 2400 ya no existe, que ni siquiera los abuelos ni los bisabuelos se acuerdan de cómo era una gallina o de cómo era un perro en la calle, cómo eran los árboles. Entonces yo se los recomiendo, está muy interesante y está como para reflexionar bastante en lo que estamos haciendo hoy por hoy, en cómo usamos las bondades de nuestro planeta. Bueno, pues no nos despedimos. Pati González, muchas gracias como siempre. Aquí Vicky, nuestra auxiliar estrella de este museo, al director, el ingeniero Abel García, muchísimas gracias. Y pues vamos a continuar en este día y vamos a seguir usando este libro para poder comunicarnos con todos ustedes de una manera pues correcta, ¿verdad? Sin llegar a la solemnidad. Que tengan ustedes el mejor de los miércoles y muy buen provecho en su mesa.